¿Cuánto tiempo aguantarías si se fuera la luz esta noche? Sin calefacción, sin agua caliente, nada más que frío filtrándose por las paredes, atravesando tu ropa, arrancando el calor de tu piel hora tras hora. En la Edad Media, eso no fue una crisis. Fue solo otro día. Sin estufas eléctricas, sin paredes aisladas, sin calentadores de manos. Aún así, la gente medieval sobrevivió. Se calentaban con humo, con ceniza, con lana, entre ellos y con una especie de recuerdo que hace tiempo hemos olvidado. Convirtieron los tejados en baterías térmicas y las cenizas frías en almohadillas térmicas naturales. Vestían capas como si fueran tiendas de campaña y dormían acurrucados como animales salvajes solo para mantenerse con vida. Y sobrevivieron a inviernos tan largos que incluso la muerte tuvo que esperar su turno. Si eso te pasara, ¿sabrías por dónde empezar? La gente medieval no luchaba contra el invierno con equipo. Vivían con ello, observando, escuchando, aprendiendo a atrapar el calor en cada piedra, en cada brasa, en cada hilo de lana. En este vídeo descubrirás 7 técnicas de calentamiento antiguas, sin cables, sin dinero. Solo las leyes de la naturaleza. Algunos provienen de la tierra, otros del cuerpo humano, otros de recuerdos transmitidos de generación en generación. Crudo, sí, pero brutalmente efectivo, porque en un mundo sin otras opciones, nunca se permitió que el frío ganara. Habilidad 1. Jardines que atrapan el sol y cortavientos. La gente moderna suele pensar en el calor como algo que se crea dentro de un calentador, un abrigo grueso o un radiador de aceite. Pero la gente medieval entendía algo más simple. La temperatura empieza en el exterior. Para sobrevivir al invierno, primero había que controlar el viento y la luz solar. En la Europa rural, los vientos invernales no solo bajaban la temperatura, sino que absorbían el calor. Desde paredes, ventanas, hasta piel humana. Para defenderse, la gente construyó cortavientos, hileras de árboles, setos espesos, vallas o barreras apiladas en el lado norte de las casas. No gritó. Tal vez entendió que el silencio era la primera lección de supervivencia. Los grilletes estaban ajustados alrededor de sus tobillos, conectados por una cadena lo suficientemente larga como para permitirle caminar. Pero demasiado corto para correr. El metal fue pulido hasta quedar liso por la piel de los usuarios anteriores. Un legado de cautiverio pasó de un conjunto de extremidades al siguiente mientras lo llevaban lejos del foro hacia la escuela de gladiadores que lo remodelaría. El mercado continuó su negocio. Otros cuerpos fueron examinados, tasados, vendidos. La maquinaria del comercio humano no requirió pausa para tragedias individuales como este vídeo. Si quieres ver cómo los sistemas convierten a las personas en productos, suscríbete para entender cómo la crueldad se vuelve rutina. Lo llamaban entrenamiento. Era una preparación para la eliminación de la elección. Al chico, que había costado 120 denarios, se le asignó el espacio para dormir número 47 en un dormitorio que apestaba a cuerpos sin lavar y sudor de miedo. La marca en su hombro aún lloraba. Líquido transparente que manchaba la áspera túnica de lana que le habían dado. Aprendió que el dolor era moneda corriente aquí. Cuanto más podías soportar sin llorar, más respeto te ganabas de hombres que habían sido quebrados y reconstruidos según las especificaciones romanas. La escuela de gladiadores ocupaba 3 acres fuera de los muros de Roma, rodeada de barreras de piedra de 15 pies de altura. Dentro del patio estaba dividido en secciones: entrenamiento con armas, acondicionamiento físico, tratamiento médico y dormitorios que albergaba a 200 hombres en espacios diseñados para la mitad de ese número. Las paredes estaban manchadas de sudor, sangre y tiempo que había presenciado innumerables transformaciones de humano a artista. El amanecer trajo el sonido de espadas de madera golpeando escudos, los gruñidos de hombres empujando sus cuerpos más allá de los límites naturales y el flujo constante de órdenes gritadas en latín, griego y germánico. Roto, el niño aprendió rápidamente que la comprensión no era necesaria. Solo respuesta. Cuando los entrenadores señalaban se movía, cuando gesticulaban copiaba. El lenguaje se volvió
Innecesario cuando cada estímulo exigía la misma reacción, cumplimiento inmediato. Su dieta se calculaba con precisión matemática: gachas de cebada para carbohidratos, frijoles secos para proteínas, aceite de oliva para grasa y vino mezclado con agua para hidratación. Las porciones se medían para desarrollar músculo sin exceso, para crear fuerza sin pensamiento independiente. El hambre era un compañero constante, pero nunca lo suficientemente severo como para debilitar el rendimiento. Los entrenadores habían aprendido que un hombre que lucha por comida lucha más duro que uno que lucha por la libertad. La jerarquía entre esclavos era artificial pero absoluta. Aquellos que habían sobrevivido a múltiples apariciones en la arena usaban tirantes de cuero que marcaban su estatus. Los recién llegados aprendieron a deferir para buscar aprobación, para competir por los más pequeños reconocimientos de sus mejores. El niño descubrió que los gladiadores veteranos eran más brutales en su disciplina que los propios entrenadores romanos. La crueldad, cuando se distribuía entre las filas, se volvió autosuficiente. El acondicionamiento físico consumía 6 horas diarias. Las manos del niño, suaves por lo que fuera la vida que había conocido antes, desarrollaron callos que se partían y sangraban antes de endurecerse en crestas permanentes. Sus hombros se ensancharon por levantar pesas de piedra. Sus piernas se engrosaron por la práctica interminable en posturas de combate. Cada cambio en su cuerpo fue catalogado por los entrenadores, que ajustaron su régimen de entrenamiento con la precisión de los ingenieros que construyen una máquina de asedio. El gladius se convirtió en una extensión de su brazo a través de la repetición que bordeaba el ritual. 10,000 estocadas de práctica contra objetivos de paja. 10,000 bloqueos con el escudo de madera. 10,000 ejercicios de juego de pies en la arena que se volvía resbaladiza con sudor y a veces sangre cuando ocurrían accidentes de entrenamiento. La espada no era un arma en su mano, era una herramienta que su mano había sido rediseñada para operar. El sueño llegaba en intervalos de 4 horas en colchones de paja que apestaban a ocupantes anteriores. Los sueños, cuando llegaban, eran recuerdos fragmentados de una vida que se sentía cada vez más distante e irreal. El niño comenzó a olvidar el sonido de la voz de su madre, el olor de su pueblo, la sensación de tomar decisiones sobre cómo pasar su tiempo. La memoria se convirtió en un lujo. El horario no lo permitiría. Después de 3 meses podía matar a un hombre de 6 maneras diferentes con una espada, incapacitar a un oponente con sus propias manos y soportar un dolor que alguna vez lo habría hecho llorar. Pero el cambio más profundo fue invisible. Ya no se preguntaba si escaparía, ya no imaginaba una vida diferente. Su mundo se había contraído a las dimensiones de la escuela, su futuro al entrenamiento del día siguiente, su identidad a la aprobación o desaprobación de sus amos. El niño había sido reemplazado por algo más útil. El condicionamiento se completó 3 meses después de que el hierro de marcar lo había marcado como propiedad. El niño, que había olvidado su nombre de nacimiento, aprendió a llamar padre a su dueño y hermanos a sus compañeros esclavos. El lenguaje del parentesco se convirtió en el lenguaje de la propiedad. El acento germánico del niño se había desvanecido bajo el peso de las órdenes en latín gritadas a diario desde el amanecer hasta el anochecer. Sus hombros se habían ensanchado al levantar pesas de piedra. Sus manos, una vez lo suficientemente suaves como para pertenecer al hijo de un granjero, ahora llevaban la permanente crestas de callos que se partían y sangraban antes de endurecerse en el agarre del guerrero. Pero el cambio más profundo era invisible. Ya no se preguntaba si escaparía. Marco Craso Aquila presidía las cenas como un patriarca bendiciendo su casa. Caminaba entre las largas mesas donde los gladiadores se sentaban en orden de clasificación, haciendo una pausa para apretar los hombros, ofrecer palabras de aliento y distribuir pequeñas recompensas: una porción extra de carne, una copa de vino, sin mezclar un indulto de caballero del entrenamiento del amanecer. Su voz tenía una calidez genuina cuando elogiaba la mejora, una decepción auténtica cuando el rendimiento se quedaba atrás. El chico, ahora llamado Ferox por su intensidad durante los ejercicios de armas, se encontró ansiando estos momentos de reconocimiento cuando Aquila se detenía a su lado para comentar favorablemente sobre su trabajo con el escudo. El calor se extendía por su pecho de una manera que no tenía nada que ver con el vino. Cuando pasaban los días sin reconocimiento, se esforzaba más en el entrenamiento, buscando el regreso de esa aprobación, como un hombre que muere de sed busca agua. Los gladiadores veteranos habían aprendido a navegar por esta estructura familiar artificial con una comprensión sofisticada. Sabían que demostraciones emocionales ganaban el favor, que muestras de lealtad eran recompensadas, que demostraciones de la hermandad solidificó su posición. Bruto, un galo que había sobrevivido a 18 combates en la arena, tomó a Ferox bajo su protección en un gesto que pareció generoso, pero sirvió para establecer su propio estatus como hermano mayor digno de respeto.
La competencia por la atención paternal era feroz, pero oculta bajo muestras de solidaridad fraternal. Los gladiadores celebraban las victorias de los demás mientras calculaban internamente cómo el éxito de otro podría disminuir su propia posición. Compartían comida mientras acumulaban pequeñas ventajas. Ofrecían consuelo mientras medían la debilidad para una futura explotación. El amor y la manipulación se volvieron indistinguibles. Aquilas fomentó los vínculos románticos entre los gladiadores y las esclavas que cocinaban, limpiaban y brindaban servicios sexuales dentro de la escuela. Estas relaciones crearon vínculos adicionales a lo familiar. Más razones para permanecer leales. Más vulnerabilidades para explotar si alguna vez se les cruzaba por la mente la rebelión. Ferox se sintió atraído por una chica germánica llamada Plata, cuya presencia hacía que los muros de piedra se sintieran un poco menos como una prisión. Ninguno de los dos entendía que su afecto era tan calculado como su dieta. La escuela celebraba festivales religiosos con genuino entusiasmo durante las Saturnales. El orden social se invirtió temporalmente. Los esclavos servían comida a los gladiadores. Los entrenadores atendían a sus pupilos. Incluso Aquila realizaba trabajos serviles. Estos momentos de inversión de roles crearon la ilusión de elección y dignidad, mientras que en realidad reforzaban la jerarquía normal. Cuando el festival terminó y el orden natural se reanudó, el contraste hizo que sus posiciones habituales se sintieran como regalos en lugar de imposiciones. La atención médica era abundante y sofisticada. El médico de la escuela, un griego llamado Galeno, trataba las heridas con técnicas que habrían impresionado a los médicos de la ciudad. Los huesos rotos se curaban con precisión, las heridas se suturaban con hilo de seda, las infecciones se trataban con medicinas importadas. Esta atención no era amabilidad. Los gladiadores dañados eran malas inversiones, pero el cuidado se sentía como amor para hombres que nunca habían conocido tal trato. Las cenas familiares presentaban narraciones donde los gladiadores veteranos relataban sus triunfos en la arena. Estos cuentos transformaron momentos de terror y brutalidad en narrativas de coraje y habilidad. Los jóvenes gladiadores absorbieron estas historias aprendiendo a replantear su futuro sufrimiento como gloria potencial. La propaganda era más efectiva porque provenía de hermanos en lugar de maestros. Cuando los gladiadores morían en el entrenamiento o los funerales en la arena eran asuntos elaborados. Aquila habló de su coraje, su dedicación a la familia, su honor en el servicio. Las lágrimas eran un dolor genuino, auténtico, pero las ceremonias también servían para consagrar la muerte como la máxima expresión de lealtad, haciendo que el martirio pareciera hermoso en lugar del trágico. Ferox descubrió que moriría para proteger a esta familia que había sido construida para asegurar su muerte. Los lazos se sentían reales porque las emociones eran auténticas incluso si la estructura era artificial. Amaba a su padre, que lo había comprado. Sus hermanos, que competían con él. Su mujer, que pertenecía al mismo amo. El amor se había convertido en la cadena más fuerte de todas. 6 meses después de su compra, el chico que ahora respondía a Ferox se encontraba en el área de espera debajo del Coliseo, sintiendo el hambre de la multitud vibrar a través de muros de piedra de 15 pies de espesor. Su gladius, la misma espada con la que había practicado 10,000 veces contra objetivos de paja, se sentía diferente ahora que sabría a sangre humana en lugar de fibra vegetal. La chica germánica, Silver, había trenzado un cordón de cuero alrededor de su muñeca esa mañana, un gesto de afecto que se sintió como una bendición y una maldición simultáneamente. Pertenecía al mismo amo. Vivía en el mismo recinto. Existía dentro del mismo sistema que había fabricado su amor tan eficientemente como había fabricado sus habilidades para matar. El cordón olía al aceite de oliva que usaba para limpiar heridas en la enfermería. Su oponente era un tracio llamado Demetrius, 3 años mayor y curtido por 5 apariciones previas en la arena. Compartían comidas en la escuela de gladiadores, practicaban juntos en el patio, incluso reían de los mismos chistes crudos que contaban los luchadores veteranos. Ahora se enfrentaban a través de 20 pies de arena, armados con las herramientas de destrucción mutua. El editor de los juegos, un político que buscaba el favor popular, levantó su paño blanco. La multitud se quedó en silencio con una anticipación que era casi sexual en su intensidad. Ferox podía oír los latidos de su propio corazón, el susurro de la arena bajo sus pies,
el cuero crujiendo cuando Demetrius cambió el agarre de su buscador curvo, el tiempo se movió como la miel en invierno, la tela cayó. Demetrius se movió primero, su espada curva buscando el espacio entre el escudo y la armadura al lado de Ferox. El entrenamiento se hizo cargo, el escudo de Ferox desvió el golpe mientras su gladius empujaba hacia las costillas expuestas del tracio. El acero resonó contra el acero, la multitud liberó su aliento contenido en un suspiro colectivo de satisfacción. Se rodearon bajo el sol de la tarde, buscando ventaja, probando la defensa, aprendiendo el ritmo de los movimientos de su compañero. Este no era el agitarse salvaje de hombres desesperados, sino la danza calculada de profesionales que entendían su oficio. Cada corte se colocaba con precisión, cada bloqueo sincronizado con el latido del corazón. Cada desmayo diseñado para crear la apertura que terminaría la actuación. Demetrius tropezó ya sea por fatiga o estrategia. Los faraones nunca lo supieron. El escudo tracio cayó 6 pulgadas exponiendo el hueco de su garganta por menos de un segundo. El gladius de Ferox se movió sin pensamiento consciente, deslizándose entre las clavículas, cortando arterias, encontrando el espacio donde residía la vida. La sangre rociada por la arena en chorros arteriales que pintaban patrones geométricos. Los ojos de Demetrius se abrieron con sorpresa en lugar de dolor, como si no pudiera creer del todo que este fuera el momento de transición de artista a sacrificio. Trató de hablar, pero solo sangre emergió de su boca llevando palabras que nunca se completarían. La multitud estalló en aprobación tan atronadora que Ferox la sintió en su pecho como un golpe físico. Estaban de pie, brazos en alto, voces unánimes en su apreciación de su habilidad. El sonido era embriagador, más poderoso que el vino, más adictivo que el opio. Los gladiadores a veces usaban para controlar el dolor. Por primera vez desde su captura, Ferox sintió que el amor de la multitud lo inundaba como una marea cálida. Demetrius se desplomó en la arena que bebió su sangre con el indiferencia de la tierra, absorbiendo la lluvia. Su cuerpo se estremeció una vez, 2 veces y luego se quedó quieto. El tracio que le había enseñado a Ferox a afilar su espada, que había compartido su porción de carne durante la enfermedad, que había hablado con ternura de una hermana en la lejana Tracia, se convirtió en carne enfriándose bajo el sol romano. El editor hizo un gesto de aprobación. La asistencia, vestido como Karen, entró para recuperar el cuerpo arrastrándolo hacia la puerta de la muerte, mientras la atención de la multitud ya se había desplazado a la siguiente pareja. Demetrius se convirtió en un recuerdo antes de que su sangre terminara de empaparse en la arena. Ferox levantó su gladius ensangrentado hacia el palco imperial donde la emperatriz estaba sentada en seda púrpura. El gesto fue automático, aprendido a través de incontables horas de entrenamiento, pero la emoción detrás de él era genuina. Sintió gratitud hacia el sistema que le había dado este momento de trascendencia, este sabor de lo que significaba ser más que un esclavo. Caminando de regreso a través de la puerta de la vida, todavía escuchando los ecos de aclamación, Ferox entendió que había cruzado un umbral más significativo que el que hay entre la arena y el área de espera. Se había convertido en alguien que podía tomar una vida humana y sentirse elevado en lugar de disminuido por el acto. La aprobación de la multitud había transformado el asesinato en el logro, la brutalidad en el arte. Esa noche, mientras limpiaba su equipo en la escuela de gladiadores, Ferox se dio cuenta de que esperaba con ansia su próxima actuación. 2 años después de su primera muerte, 18 meses después de su 10ª, los vendedores fuera del Coliseo comenzaron a vender lámparas de aceite con la imagen de Ferox. La cerámica lo mostraba en el momento del triunfo. Gladius levantó el pie plantado sobre el pecho de un oponente derrotado cuyo rostro se había dejado deliberadamente vago para que la lámpara pudiera conmemorar cualquiera de sus muertes. Los niños de toda Roma jugaban con figuras de madera talladas a su semejanza, recreando batallas que habían dejado hombres reales muertos en arena que brillaba con oro en polvo. Las cicatrices que ahora mapeaban su torso contaban historias que todos los ciudadanos sabían de memoria. La línea fruncida en sus costillas por la estocada desesperada del tracio en su tercer combate. El tejido pálido en su hombro donde el hacha de un germano había mordido profundamente en su 7º. Cada marca era un capítulo en una biografía escrita con dolor que se había transformado en entretenimiento. Más valioso que la carne que lo soportaba, la transformación había sido gradual pero absoluta. Cada victoria trajo refinamientos a su imagen pública, que lo alejó del niño germánico que había sido vendido en el foro. Un artista profesional pintó su retrato en la pared de una taberna popular agregando cicatrices que no poseía y músculos más heroicos que la anatomía permitía. Los poetas compusieron versos celebrando su coraje que no se parecían a la brutalidad calculadora requerida para la supervivencia en la arena.
Las mujeres de familias senatoriales enviaron regalos a su celda, prendas de seda, frascos de perfume caro, poemas escritos con sus propias manos expresando admiración por su destreza. Estas ofrendas se exhibieron públicamente marcándolo como un objeto de deseo para los ciudadanos más elevados del imperio. La ironía de que estas mismas mujeres nunca reconocerían su existencia fuera del contexto de la arena se perdió en la intoxicación de su atención. Marco Craso Aquila descubrió que la fama de Ferox era más valiosa que su capacidad de lucha. Los romanos adinerados pagaban precios altos para asistir a exhibiciones privadas donde Ferox demostraba técnicas de combate contra criminales condenados. Estas actuaciones íntimas permitieron a la élite examinar de cerca al gladiador famoso, tocar las cicatrices que marcaban su cuerpo, sentir contacto indirecto con el peligro controlado. La multitud había aprendido sus preferencias y anticipado sus movimientos característicos cuando entró en la arena. 50,000 voces corearon su nombre al unísono, un sonido que parecía elevarlo por encima de la arena, por encima de los muros de piedra, por encima de sus circunstancias. En esos momentos, rodeado de adoración que parecía culto, se volvió imposible recordar que el amor y el encarcelamiento no eran mutuamente excluyentes. Su celda fue reubicada en una sección privada de la escuela de gladiadores.